Vamos ahora a leer en la palabra del Señor en el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 3. Dice así la palabra del Señor, a partir del versículo 1. Claro. Dice así la palabra del Señor: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Existe un concepto, especialmente entre los musulmanes, aunque no sé si exclusivamente entre ellos, que habla de tener la baraka. No sé si lo hemos escuchado alguna vez, esta expresión, tener la baraka, ¿no? Pues es una expresión corriente, a lo mejor lo podemos encontrar en internet. Tener la baraka, pues sería la idea de aquel al que todo le sale bien, ¿no? Es aquel que, todas las cosas parece que le vienen de cara, ¿no? Y que parece que está tocado, un halo del cielo especial, ¿no? Y que incluso se encuentra en todos los mayores peligros y nada le pasa, ¿no? Tiene accidentes mortales y se libra, sufre atentados y de igual manera sale ileso. Entonces, alguien que le vaya así todas las cosas, pues normalmente su fin es avanzar en la vida y también acabar gobernando. Y de hecho, suelen decir que mucha gente, ¿no? De los reyes tienen la baraka, ¿no? De los emires, jeques, tienen la baraka. Y bien, pues la idea de tener la baraka es que no se puede hacer nada para tenerla. Uno o la tiene o no la tiene, ¿no? Pero no se puede, no es algo que nosotros podemos cambiar, ¿no? Uno que no la tenga no puede hacer nada por sí mismo para tenerla, para adquirirla, y de igual manera aquel que la ha tenido, pues es que la va a tener, no va a tener, no tiene que hacer nada, ¿no? Para mantenerla, no hay ningún peligro de perderla. Bien, pues esto, sobre todo esto último, está en abierto contraste con la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, según la Biblia, todos los creyentes podemos tener la baraka. Porque la baraka es una palabra que no significa otra cosa que bendición. Es la bendición en árabe, también en hebreo, la bendición. Y bien, sí, ciertamente Dios otorga su bendición, ¿verdad? Pero no lo hace de una manera arbitraria, no lo hace de una manera caprichosa, no lo hace de una manera aleatoria. Él la da, según su propósito. Él la da a aquel que se ha propuesto dársela. Pero también, los medios son importantes para Dios. Los medios son importantes para Dios porque normalmente Dios actúa por medio de medios, valga la redundancia. Dios se propone conseguir algo y bien, pues entonces Dios también se propone los medios necesarios para conseguir esa cosa. Entonces, para que alguien tenga la bendición de Dios, pues entonces tenemos los creyentes este conocimiento de lo que es necesario para tenerlo. Los medios que son necesarios para tenerla, y el medio principal es vivir de una manera precisa y adecuada delante de Dios, ¿no? Entonces el medio principal para alcanzar esta bendición es la sabiduría. La sabiduría. Entonces bien, en este pasaje vemos aquí, hemos leído cómo Salomón se está dirigiendo otra vez, hijo mío, ¿no? Está dirigiéndose en tono paternal
Y bien, no es la primera vez, en estos 3 capítulos nos ha presentado acerca de la sabiduría, nos ha hablado de cómo obtener esa sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, las amonestaciones de la sabiduría. Y bien, pues ahora nos está presentando algunas de estas bendiciones que trae la sabiduría en la vida de las personas, en la vida de los creyentes. Pero no solo eso, sino como también vamos a ver los medios que son necesarios para obtenerla. Es lo que con la ayuda del Señor vamos a estar deteniéndonos aquí en este pasaje. En realidad, pues todo este capítulo está hablando de estas bendiciones de la sabiduría, pero nos quedamos con las que nos encontramos en estos 8 primeros versículos. La primera, pues, de estas bendiciones, vemos es una vida larga y plena. Una vida larga y plena. Leemos los versículos 1 y 2, dice: Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, Perdón, esto es el capítulo 2. Comienza también con Hijo mío. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque dice: largura de días y años de vida y paz te aumentarán. En la palabra de Dios vemos cómo una larga vida es una bendición de Dios. No es una cosa pues que viene por sí mismo, ¿no? A lo mejor tenemos pues la idea de que es algo natural, pero una larga vida es una bendición de Dios y es pues algo normal, ¿verdad? Es algo conforme a la enseñanza, a la mentalidad de la palabra de Dios. Porque el hombre fue puesto, Adán y Eva fue puesto por el Señor en el paraíso, en ese pacto de las obras, por el cual pues el Señor le prometía la vida eterna si ellos continuaban, perseveraban, permanecían en una perfecta obediencia. El hombre fue creado muy bueno, no fue creado pecador, ¿no? Y él podía haberse mantenido en la obediencia y de esa manera no haber muerto nunca. Porque añadió esa palabra, pues, esa amenaza, ¿no? Le dio el mandamiento de no comer del árbol, con esa amenaza de: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces la muerte no vino antes de la caída. Dios no la introdujo con la creación, sino que es la consecuencia, es el castigo de la caída del pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando el hombre cayó en pecado, pues el hombre pudo haber sido erradicado en ese mismo momento y morir, ¿verdad? Pero Dios mostró su bondad para con Adán y Eva y para con todos sus descendientes, de mantenerles con vida. Y una larga vida vemos en la Biblia para aquellos que habían vivido antes del diluvio. Pero con todo y con eso, después del diluvio, incluso los hombres de Dios, algunos hombres de Dios llegaron a vivir verdaderamente vidas largas, que pasaron los 100 años. Hemos cantado pues en el Salmo 90 que la vida normal de los hombres son 70 años y de los más fuertes 80, y es lo que vemos en la actualidad, ¿no? La vida media en los países más desarrollados del mundo está en esto, en 80 y pocos años. Entonces vemos que esto se confirma, que una larga vida es una bendición de Dios. Los grandes hombres en el Antiguo Testamento, por ejemplo Abraham, o Jacob, Isaac, o también Job, vivieron pues más de 100 años. Pues fijémonos, ¿no? Todo lo que el mundo anda loco por conseguir, ¿no? El prolongar la vida como sea, ¿no? El estirar más años a la vida, el poder vivir más tiempo con mejores condiciones, ¿no? Como también vemos en la palabra que Moisés hasta los 120 años pues mantuvo entero su vigor, y también no se le oscurecieron los ojos, no tuvo cataratas, no tuvo ningún otro problema, hasta el día mismo de su muerte, ¿no? Es lo que todo el mundo pues realmente anhela. Pues entonces eso, como decíamos, no viene porque sí, sino que eso vemos que es una bendición de Dios, y vemos que es una bendición por ser oidor y hacedor de la palabra del Señor. Dice: no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. No olvidar la palabra del Señor.
no olvidar la enseñanza, puesto que es también el significado de la palabra ley aquí, la enseñanza de la palabra del Señor, y guardarlo en el corazón. Entonces, no siendo oidor olvidadizo, como dice Santiago, sino poniéndolo por práctica. Entonces vemos, no se trata de ningún tratamiento milagroso, no se trata de ninguna elixir de la eterna juventud, ni nada por el estilo. Se trata simplemente, para tener la bendición de Dios en nuestra vida, de retener y practicar la palabra de Dios. Vivir una vida conforme a los mandamientos del Señor, atenta a los también principios bíblicos que nos encontramos en los relatos, en las narraciones de la Biblia, y para, vemos, no solamente conocerlos, sino también ponerlos en práctica. Entonces vemos una vida definitiva bíblica, de creyente bíblico, ¿no? Que se distinga como tal, Pero entonces, bueno, alguien podría escuchar y decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque normalmente vemos que hay gente que vive muchos años y que, no son creyentes. Y también por otro lado vemos a creyentes, y creyentes buenos, piadosos, que, mueren jóvenes. ¿Cómo es esto así? Pues bueno, en todo caso, esto no invalida todo lo que estamos diciendo. Porque para los impíos o los no creyentes que tienen una larga vida, porque Dios les está mostrando su bondad y su benignidad de esta manera. También a ellos, ¿no? Les está mostrando esa benignidad. Les está también, como dice la palabra de Dios en Romanos 2, que la benignidad de Dios lo está guiando al arrepentimiento, para que reconozcan la bondad de Dios, y también su propio pecado. Y es también lo que hace con el mundo, porque dice en 2 de Pedro que Dios, que Cristo podría volver, entonces sería el fin, pero que todavía no es así, porque se está prolongando, según nuestra manera de ver, este regreso, para dar oportunidad a que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si una persona que no cree vive mucho tiempo, es que el Señor le está dando mucho tiempo para que crea y que se arrepienta. ¿Y qué pasa si no lo hace? Pues lo que nos dice, el Salmo 7 en el versículo 2, ahí tenemos la respuesta. Dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Así, por lo tanto, sigue siendo la bondad de Dios, sigue siendo también una bendición de Dios inmerecida, pero con ese fin. Y en cuanto a los creyentes, ¿qué? Aquellos que mueren a lo mejor antes del tiempo, siendo incluso jóvenes, hemos de pensar que los creyentes estamos en la caída todavía. Estamos en la caída y la muerte siempre es a consecuencia del pecado. Y los creyentes, no somos perfectos. Los creyentes, por lo tanto, tenemos en esta vida, también pecados. Hay, algunos que piensan que podamos llegar a ser perfectos, los perfeccionistas, el perfeccionismo. Pero tenemos siempre pecado. Si fuéramos perfectos, llegaríamos también a ser inmortales, pero eso es imposible. Así, por lo tanto, no es tampoco de extrañar que los creyentes, tarde o temprano, al final enfermemos y muramos como los demás. Esto no contradice nada. Y esto es también, por el pecado, a causa del pecado. Así estas palabras, también, como todo después de la caída, en un sentido no absoluto, sino más bien relativo. Pero con todo y con eso, la vida del creyente, como vamos a ver, la vida del justo, él va a experimentar más bendición del Señor, sin duda, ¿no? Más gozo, más presencia de Dios, que aquellos que no creen, que no conocen al Señor, que no se arrepienten. Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo tener esta bendición? ¿De qué manera? ¿Por qué medios, como decíamos? La palabra de Dios, la palabra, la ley, la enseñanza de la palabra. Bien, ¿de qué manera? Yendo a la iglesia a escuchar la enseñanza, la predicación de la palabra, en los estudios o en la predicación de la misa, ¿verdad?
no como dice Hebreos, dice que no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, lo importante que es ir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, pero no es algo solamente pues de hacer los domingos o los días de reunión, sino es más, ¿no? Todos los días, ¿no? La importancia que los creyentes estemos leyendo la palabra, ¿verdad? La palabra a diario. Cuando yo pues me convertí hace ya unos años, ya 25, pues esto era algo que se insistía siempre en las iglesias, ¿no? Que los creyentes hemos de estar leyendo. No digo yo que esto se decía a cada predicación, pero era muy recurrente, se insistía. Ya no estoy yo tan seguro que 25 años después se haga esa misma insistencia, ¿verdad? En los cultos e incluso en las predicaciones, que hemos de estar leyendo la palabra de Dios a diario si queremos nosotros pues crecer en gracia, en santidad, no apartarnos al mundo. Si el creyente deja de hacerlo, pues se enfría y puede caer en una depresión espiritual, ¿no? En un enfriamiento, en un apartamiento. ¿Y qué decir pues si eso ocurre en una congregación? Que la palabra de Dios pues al final está suplantada por mil y una cosas, ya sea pues 2 horas de música, ya sea que hay dramas, ya sea que hay vídeos, ya sea que hay que la palabra de Dios no se lee, no hay tiempo suficiente para el mensaje de la predicación de la palabra, o que en la iglesia se han introducido pues ideas que minan, que socavan, que echan por tierra la autoridad de la palabra de Dios, como es el liberalismo protestante, que reduce la Biblia a un mero símbolo sin ningún contenido y ninguna autoridad para nosotros. Cuando eso ocurre, sobre todo en las congregaciones, esto es el camino para el fin. Esto es el camino de la muerte de las iglesias, que el Señor quite el candelero, ¿verdad? Y sea el fin. Sin embargo, si mantenemos la palabra de Dios en nuestra vida, también en las iglesias, pues ciertamente el Señor va a prolongar, vamos a seguir manteniendo del Señor pues su vida, su bendición, su presencia entre nosotros. La importancia pues de estar con la palabra del Señor para tener su bendición. Queremos continuar porque esta es solo la primera de las bendiciones que consideramos en este texto. Pasamos ahora a la segunda, que es acerca de estar aprobado por Dios y también reputado por los hombres, como leemos en el versículo 4. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los ojos de los hombres. Entonces, por lo que respecta a Dios, Dios ciertamente elige en gracia, elige a los hombres sin mérito, no porque Él vea por adelantado algún mérito en nosotros y entonces lo elige, sino que lo hace pues por su pura gracia, por su amor, ¿verdad? Pero Dios, aquel que salva por gracia, Dios también lo prueba de muchas maneras. Lo prueba de muchas maneras para ver si Él va a continuar en los caminos de la palabra o no. Para que también le cueste, ¿verdad? Para que también con la gracia y con la ayuda suya pueda pues superar las dificultades. Es lo que nos dice el Salmo 11, versículo 5, cuando dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Y bien, esto es también vemos aquí el creyente al recibir la prueba, al salir victorioso de la prueba, entonces Dios le da mayores bendiciones, ¿verdad? Y esto es una doctrina bíblica. Esto es una doctrina bíblica que nos encontramos en la palabra de Dios. Vemos, este es el caso de Job, cómo el Señor lo probó, perdiendo la familia, la salud, lo perdió todo, pero él mantuvo la fe y al final pues el Señor le dobló en bendiciones en todo lo que tenía. Esto es también lo que vemos en el libro del Apocalipsis, las cartas a las iglesias. Jesucristo está prometiendo que aquel que venza, el Señor le va a dar pues tantas bendiciones. Así, por lo tanto, vemos que esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, que Dios nos aprueba y pues al mantenernos nosotros fieles, pues el Señor nos da mayor gracia. Como dice aquí, nos da mayor bendición. Pero esto no solamente pues ante los ojos de Dios,
sino dice también ante los ojos de los hombres. Porque también ante los ojos de los hombres podemos hallar gracia, esa expresión de la Biblia, ¿no? Halló gracia ante los ojos de. Pues eso, ante los hombres. O también dice, pues, buena opinión ante ellos. La gente, pues, ve al creyente, ve su vida, y entonces, pues, ellos dicen, mira, es una persona que tiene un buen entendimiento, es una persona prudente, es una persona sabia, no, pues, actúa de una manera irreflexiva, no es una mala persona, no está andando mal, ¿no? Haciendo mal a los demás. Pues bien, es una gran bendición, ¿verdad?, el tener esta buena reputación ante los ojos de los hombres. El apóstol Pablo dice en sus cartas que él no es y no hemos de ser tampoco como aquellos que quieren agradar a los hombres. Y en un sentido no hemos de serlo, no hemos de cambiar el Evangelio, no hemos de cambiar la palabra de Dios para congraciarnos con los demás. Pero por otro lado sí que es bueno que pues en un sentido queremos agradar a los hombres en este sentido, ¿verdad? De que tengamos una reputación sin mancha y que tengan una buena opinión de nosotros, porque eso glorifica a Dios. Porque si es lo contrario, eso es una afrenta y eso deshonra a Dios. Sin embargo, si tenemos esta buena reputación, es una gloria para el Señor. Entonces es una gran bendición, ¿verdad? ¿Quién no va a preferir esto que todo lo contrario, ¿verdad? Que lo consideran un loco, un necio o pues un hipócrita. ¿De qué manera, por lo tanto, conseguirlo? ¿Por qué medio? Pues entonces leemos aquí en el versículo 3, cuando dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Entonces la gente a veces se pone collares, ¿no?, en el cuello, a veces se pone pues amuletos en el cuello, pero vemos aquí lo que hemos de ponernos nosotros son la misericordia y la verdad. Mejor que considerar estas dos palabras por separado, creo que lo podemos considerar todo juntas, ¿no? La misericordia y la verdad es lo propio primeramente de Dios. Dice el Salmo 25 que todas las sendas de Dios son misericordia y verdad para los que lo temen y guardan sus mandamientos, ¿verdad? Pero la misericordia y la verdad, estas dos palabras, las dos juntas, están pues ayudando la una a la otra para que nosotros lo podamos comprender, y juntas el significado viene a ser la lealtad, la fidelidad permanente, ¿no? No es algo solamente de un día, sino que es algo permanente. Y esto es algo que también los hombres somos llamados a hacer. Vamos a ver unos pocos ejemplos en la palabra del Señor. En Génesis capítulo 24, en el capítulo 24, es el pasaje cuando Abraham envía a su servidor a encontrar mujer para Isaac, y va él a la familia de Abraham, que había recibido también algo de la revelación de Dios. Entonces vemos que en el capítulo 24, en el versículo 49, dice que si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declaradmelo, y si no, decídmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Para ellos el dar a Rebeca por mujer a Isaac era hacer misericordia y verdad, ser fiel, ¿no?, mostrarse fieles a Abraham. También vemos en el capítulo 47, en el versículo 29, que es el pasaje de la muerte también de Jacob, pues las palabras de Jacob a José, y leemos cómo el enterrar a Jacob, no en Egipto, sino en la tierra de sus padres, para José era hacer misericordia y verdad a su padre, a Jacob. Leemos allí, pues, llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Entonces, el no enterrarlo en Egipto era hacer misericordia y verdad con él. En Josué capítulo 2, versículo 14, es el pasaje también de la conquista de Jericó, cuando Josué envía los dos espías y lo recibe Rahab Rahab la ramera, y también pues despista a sus perseguidores, les libra la vida. Pues entonces ellos hacen ese compromiso, ese juramento, de que cuando conquistaran Jericó iban a guardar la vida tanto de Rahab como también de su familia.
Entonces, mantener ese compromiso, ese juramento era mantener misericordia o hacer misericordia y verdad. Capítulo 2, versículo 14 dice: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Así entonces vemos que este es el carácter, ¿no? La fidelidad permanente a nuestros compromisos con Dios y también con los hombres, ¿no? Y eso toda la vida, algo permanente para con Dios, los compromisos que hemos tomado con Él, ¿verdad? Los votos que hemos tomado con Él, los generales que son a todos los creyentes, en nuestro bautismo, en nuestra profesión de fe, de creer, de serle fiel hasta el fin, los compromisos que hemos tomado también, particularmente que hemos podido tomar, votos que hemos tomado en particular con el Señor, con los hombres, los votos del bautismo, ¿verdad? En el matrimonio, el ser fiel, ¿no? El marido a la mujer, la mujer al marido, la relación, con relaciones, con amistades, con la familia. Por supuesto también, sobre todo, entre los mismos creyentes, ¿no? De estar, unidos, de interesarnos los unos por los otros, de preocuparnos los unos por los otros, de mantener, esta comunión. Entonces vemos que puede ser permanentemente fieles, hacer misericordia y verdad, ¿no? La gente, los demás han de saber, siempre a dónde pueden encontrarnos y que somos, de fiar, ¿no? Entonces, esa es la manera de tener esta buena reputación, sí, este agrado, hallar gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Pasamos ahora también a la tercera bendición y vemos que se trata de un camino recto, un caminar recto en la vida. La vida de muchos se parece, como estas atracciones de feria, ¿saben? En los colchones flotantes, ¿no? Los colchones flotantes, o también, estos que son inflables, ¿no? Que son castillos, ¿no? Y los niños, los pasan ahí de miedo, están saltando. Entonces, en la vida de muchos, se parece mucho porque, están ahí queriendo subir bien alto, ¿no? Dando saltos, ¿no? Queriendo subir bien alto, pero como ocurre también en estos colchones elásticos, uno puede salir disparado en todas direcciones. O también la vida de muchos, de otros, es que van caminando y cuando se dan cuenta se han metido en un laberinto y no saben por dónde han entrado por él, pero lo que es peor, no saben por dónde salir de él. Así, por lo tanto, es la vida de muchos, pero no es así con la bendición de Dios. Leemos en el versículo 6 reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará, Él hará recto tu caminar, Él hará recta tu vía. Entonces, ciertamente, el camino más corto entre dos puntos siempre es la línea recta, el camino recto. Siempre. Si nos apartamos un poquito, estamos andando de más. Entonces, vemos que lo que está aquí diciendo es que el Señor nos va a avanzar en la manera que vayamos prosiguiendo hasta el fin y consigamos lo que el fin que nos hayamos provisto, sobre todo que Dios haya provisto en nuestra vida. Podrá parecernos lento, pero como es el camino recto, llegará a su tiempo, a su debido tiempo. Entonces vemos, es tomar un camino y no equivocarse. Y no querer coger un atajo y al final perderse. No equivocarse. Pero tampoco marcha atrás. No dar un paso adelante y tres atrás. No dar nunca un paso en falso. Entonces, ¿cómo esto? Esto todo el mundo le gusta, ¿verdad? Pero ¿cómo esto? ¿Cómo tenerlo? La manera que nos dice la palabra de Dios, la confianza en Dios y la sumisión a Él. Confiar en Dios, si estamos en una situación, es porque el Señor lo ha previsto todo. Todo no viene aleatoriamente. Dios no nos hace las cosas en contra nuestra, sino a favor nuestro, como nos dice Romanos 8.
así pues es en su providencia para nosotros. Y Él es fiel. Él hace misericordia y verdad con nosotros. Él no nos pone en una situación sin que nos libre de ella, si es negativa. Dice que no nos dejará probar o ser tentados más allá de nuestras fuerzas, que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos, ¿qué?, resistir. Pues entonces la cuestión es eso: confiarnos en el Señor y nunca buscar esa solución a las dificultades a nuestra manera, por nuestra propia inteligencia. Como lo vemos aquí en el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón, y dice, no te apoyes en tu propia prudencia. O también el versículo 7, que también está en relación con todo esto que estamos viendo, no seas sabio en tu propia opinión. No buscar las cosas por nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia. Tal vez la mejor manera de ver esto es por medio de un ejemplo en la palabra, en la Biblia. Conocemos el caso de Jeroboam en la palabra. Y estaba Roboam, el hijo de Salomón, y Salomón, él escribió los proverbios y también pues Eclesiastés, y fue un hombre de mucha sabiduría, pero al final de su vida él cayó en pecado, él permitió la idolatría, seguramente él también participó en la misma, y Dios en castigo pues le rompió el reino y se dio 10 tribus a ¿quién? A Jeroboam. Entonces envió un profeta para ungir a Jeroboam, de la misma manera que había también enviado a Samuel para ungir a David, cuando también Saúl había caído en apostasía. Así entonces leemos, eso se encuentra en el capítulo 11 de Reyes, y ahí leemos esta palabra que dio Dios también por medio del profeta a Jeroboam. Leemos el versículo 38. Dice, si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como le edificaré a David, yo te entregaré a Israel. Bien, pues entonces ocurrió la palabra de Dios. Se dividió el reino, las tribus fueron para Jeroboam, se quedó pues Roboam solamente con 2, y bien, pues ya era rey. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Ya se ha cumplido. Ya había reedificado Siquem, ya gobernaba. Y ahora pues él comenzó a temer. Y comenzó, pues como se suele decir, pues también a hacer cábalas, ¿no? Él comenzó pues a darle vueltas a la cabeza. ¿Y ahora qué va a ocurrir? ¿Cómo nos va a ir la cosa? Si nos va a ir bien. Entonces leemos que él hizo entonces un becerro de oro. Y él hizo un becerro de oro y un templo también en Dan. Y también pues hizo los sacerdotes que no eran los levitas, hizo sus propias festividades. ¿Por qué? Pues por eso, porque él se estaba preocupando aún antes que las cosas ocurrieran. Leemos en 1 Reyes capítulo 12, 26 y 27, dice que dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, al rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces vemos, él se montó él mismo el problema. Entonces él con su sabiduría, entre comillas, buscó la solución. Vamos a evitar que esto sea así. Y entonces él se inventó todo esto que no estaba mandado en la palabra del Señor. Por lo tanto, vemos que también lo que a él le perdió fue la falta de fe, que no confió en el Señor. Que Dios lo puso en esa situación, pero no era para que fuera en contra de él. Le dijo pues que le iba a dar a Israel, y él no miente. Así por lo tanto tenía simplemente que mantenerse fiel a la palabra del Señor. Y nosotros también nos podemos meter en problemas por querer solucionar nosotros las cosas a nuestra manera, según nuestra inteligencia, según nuestra prudencia. Entonces vemos que lo que hemos de hacer es reconocer a Dios, ¿verdad? Y someternos a Él, primeramente confiando. Dice aquí, fíate de Jehová de todo tu corazón, y después dice que reconócelo, es decir, sometiéndose a Él, buscando su dirección en la palabra.
Si eso hubiera hecho, Jeroboam no hubiera hecho nunca eso, porque eso estaba prohibido, ¿verdad? El Señor había ordenado el culto de una manera y no tenía que ser de otra. Así pues, nosotros, antes de hacer una cosa, lo miramos en la palabra. Si está confirmada la palabra, bien, pero si buscamos entonces la confirmación de Dios, pues si Él lo quiere en particular, sí o no. Pero si no está en la palabra de Dios, si está en contra de la palabra de Dios, debemos decir, no, lo siento. ¿Por qué? Pues que porque el Señor lo prohíbe, no lo manda. Así, por lo tanto, refrenarnos, no tomar un camino en el que el Señor no esté en él. Y de esa manera, pues, el Señor va a hacer que nuestro caminar en la vida sea recto y sin ningún, pues, contratiempo. Bien, ahora pues pasamos a la última de estas bendiciones y vemos aquí en los versículos, en el versículo 7 y 8, la segunda mitad del 7 dice: teme a Jehová y aparta del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y creo que podemos tomar estas palabras en un sentido también literal, ¿verdad? Uno de los mayores intereses en la actualidad es precisamente la salud, ¿no? Podemos leer la prensa, o la prensa digital o lo que sea, siempre nos vamos a encontrar ahí con anuncios o con noticias siempre referentes a la salud, pues consejos para mantenernos jóvenes, con salud más tiempo. Pero vemos que esta es también una bendición para sus hijos. Hablábamos antes al principio de una larga vida. Esto también está en relación con esto, ¿verdad? Y bueno, no hace falta ser pentecostal para decir esto, ¿no? No hace falta decir que el creyente tiene también esta bendición de parte del Señor. Por supuesto que, como hemos dicho también, el creyente puede también enfermarse, ¿verdad? Y eso no importa qué edad. Y también puede morir, incluso antes de tiempo, eso ya lo hemos dicho. Pero normalmente un creyente va a gozar mejor salud. Y ya no digo que los demás, pero sí que va a gozar mejor salud que si no fuera creyente. O que si él viviera pues entregado a los vicios, entregado al pecado. Entonces eso sí que le va a arruinar la vida, eso sí que le va a destrozar la salud, eso sí que le va a hacer acabar con su vida, ¿no? ¿Cuántas muertes no ha habido sino por causa, por ejemplo, del SIDA, o por causa de cirrosis, o por accidentes, ¿no? Los jóvenes con coches o con motos haciendo competición o bajo los efectos de drogas o de alcohol, o tantas enfermedades ligadas al pecado. Pero no solamente en cuanto al cuerpo, sino también en cuanto a la mente, ¿verdad? ¿Cuántas enfermedades no nos libra el tener el Señor? Como nos dice la palabra de Dios, ¿no? Todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre. Si en esto pensamos, la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en el Señor Jesús. En Filipenses nos dice: si nuestro ojo es limpio, pues todo nuestro interior será lleno de luz. Pero si nosotros estamos pensando el mal, si estamos haciendo cábalas con pecados, si pensamos cosas malas, si estamos con contiendas, con celos, con iras, con envidias, con divisiones, todo esto lo único que nos va a hacer es afectar nuestra salud mental y vamos a acabar al final hundidos, desesperados, con angustia, con depresiones. Así, por lo tanto, vemos que el seguir al Señor, temiendo al Señor, apartándonos del mal, apartándonos del pecado, ya sea la práctica del pecado, incluso nuestra propia mente, eso es para nosotros un refrigerio también para nuestra alma. Y eso trae también salud. Y por supuesto trae mayor gozo. Y también trae mayor presencia del Señor en nuestra vida. Así, por lo tanto, vemos ya, en conclusión, vemos que tenemos los creyentes de qué ocuparnos si queremos todas estas bendiciones que hemos dicho, una larga vida, una vida plena, con paz, ¿verdad? Completa, nos sintamos realizados y satisfechos, también habiendo sido bendecido por el Señor, teniendo aprobado también por los hombres, una buena reputación,
también andando una manera recta en esta vida, gozando incluso de esta buena salud. Pues entonces esto no viene porque sí, esto no es algo aleatorio, esto no es algo un capricho de la fortuna o del destino o del hado, esto no es una lotería, esto lo da el Señor a quien anda de una manera sabia en esta vida, conforme a la sabiduría, por los medios establecidos para que nosotros podamos hacerlo. Y el Señor en el pacto nos da lo necesario para que podamos andar de esta manera, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor estas cosas. El Señor nos da la cosa necesaria. Nos dice la palabra de Dios que quien esté falto de sabiduría, que lo pida a Dios, que lo da abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe. En Santiago nos dice. Así, por lo tanto, hemos de simplemente pedir y pedir, con fe. A veces puede ser que no estamos nosotros especialmente motivados, o no estamos nosotros especialmente a gusto, o nos podemos encontrar en una depresión o en un bache o lo que sea. Bueno, pues hemos de pedir también por todas estas cosas. A lo mejor no nos atraen especialmente, pero de entender que estas cosas son buenas, entender que estas cosas son para nosotros, pues pedirlas al Señor y también pedir que nos ponga en el camino para recibirlas, ¿no? Dios no nos rechazará y nos concederá todo esto. Sí, como dice Santiago, lo hacemos con fe. Pero tampoco podemos caer, hermanos, en el error de desear bendiciones por encima de desear al dador de las bendiciones, que es Dios. Hemos de desear, sí, las cosas buenas de esta vida, pero por encima de todo hemos de desear tener a Dios en nuestra vida, conocer más a Dios, conocer más a Cristo, el ser conformados más a la imagen de Jesucristo, ser más como Él. También, como dice en Filipenses, olvidando lo que queda atrás, mirando lo que hay por delante, ¿no? Para el premio del supremo llamamiento del Señor en Cristo Jesús. Entonces esa es nuestra mayor bendición, tener a Dios en nuestra vida. Como dice el Salmo, ¿no? Fuera de Dios, nada esté en la tierra, tal como lo cantamos también. Entonces, tener a Dios en nuestra vida, tener a Cristo como nuestro mediador, nuestra cabeza, ser morada del Espíritu Santo, y de esa manera, pues Dios está morando. El Espíritu de Dios está en nosotros. Esa es nuestra mayor bendición, esa es nuestro mayor bien, ese es nuestro gozo, ¿verdad? Y esa es nuestra sabiduría, saber que eso es todo nuestro bien, todo lo demás depende de eso. Lo tenemos esto, pues ya tenemos todas las cosas, si no, ya podemos tener cosas que no tenemos nada. Así pues, esta es nuestra sabiduría. Apliquémonos todas estas cosas con la ayuda del Señor, y que el Señor nos ayude y nos bendiga a todos. Que así sea.